Buenos días. La Sociedad de Psiquiatría de los Estados Unidos, en colaboración con un organismo de la Unión Europea que estaba estudiando las enfermedades mentales y el fenómeno de la radicalización, jóvenes tranquilos que están en su prepa, entran a la universidad y por alguna razón vienen, toman un auto y les pasan encima a un montón de gente. Entonces hicieron un estudio muy interesante por qué la gente se radicalizaba, y este fenómeno de la radicalización, especialmente en jóvenes, que muchas veces se da en jóvenes que son adinerados también. Uno dice que es que la pobreza, no, es que no tiene que ver con la pobreza. Recientemente vimos un chavo en Nueva York, de familia de dinero, bien estudiado, ve pasar a un CEO, a un director de una compañía ahí, y vino y le quitó la vida. Y uno dice, ¿cómo es posible que eso esté sucediendo? La radicalización, se vuelven radicales. Entonces, ese fenómeno es un fenómeno muy complejo, porque no solamente es el dato en sí mismo, no es la idea, sino que es algo que viene y entra a tu corazón y te provoca realmente problemas si es malo. Te provoca una gran bendición si realmente te conviertes en un radical por Jesús, que son dos cosas diferentes. Y dice la gente de la Unión Europea con la Sociedad Americana de Psiquiatría que hay algunas razones posibles de esto. La primera razón, cuando las personas buscan una identidad fuerte o un sentido de pertenencia que sienten que no encuentran en sus vidas cotidianas. Fíjate qué interesante. La gente se radicaliza cuando ellos están buscando con quién identificarse. Quieren realmente ser parte de algo importante, quieren ser parte de algo que haga la diferencia en este mundo y no lo encuentran en sus vidas cotidianas. Por ejemplo, nosotros vemos algunas personas, como el caso de este joven que le decíamos, bien estudiado, en universidades que estaban en el área económica en los 10 primeros lugares de todos los Estados Unidos, y de repente venir y hacer esto. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que eso suceda? Y lo que pasa es que los grupos radicales ofrecen una coinonía, fíjense, voy a usar la palabra bíblica, ofrecen una comunión o una comunidad que es con una causa muy clara, la cual puede ser y es muy atractiva para muchos de ellos. Simplemente vienen, no encuentran muchas cosas en casa o alrededor de ellos, alguien viene, los abraza y les dice que son importantes, y cuando menos te das cuenta, ahí les infiltran ese virus tan peligroso de la radicalización. Otra razón que ellos dan es que la persona siente que su vida carece de propósito más allá de lo económico. Y esto a mí me causó mucha impresión, porque, por ejemplo, estudiando el fenómeno de la revolución en Cuba, Fidel Castro no viene de una familia pobre. Para aquellos que conocieron un poquito de eso, yo sé que ya Fidel Castro, para muchos de ustedes, ¿quién es Fidel Castro? Dicen los jóvenes. Pero para muchas personas, ese ídolo revolucionario que realmente hizo estragos y está haciendo estragos en su pueblo, independientemente de lo que tú piensas, te respeto, pero eso es lo que yo pienso, y te voy a decir, es desastroso. Venía de una familia muy adinerada. De hecho, él se casó con una muchacha de apellido Díaz Balart, y actualmente los Díaz Balart son líderes republicanos en la Florida. Entonces, lo que te das cuenta, no son personas pobres. O vámonos a Osama Bin Laden, lo que pasó con Al Qaeda. Tú sabes que actualmente hay grandes corporativos a nivel mundial, incluyendo los Estados Unidos, que tienen relación con la familia Bin Laden. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible que un muchacho
bien estudiado, rico, que tiene todo, llegue a ser un radical. Sucede cuando ellos no tienen un propósito, alguien se los va a dar. Y después vas a ver cómo es que esto funciona. El caso de Zhou Enlai, por ejemplo, en China. Está el famoso Mao, el líder comunista que combatió juntamente con Chiang Kai-shek a los japoneses, y después que se fueron los japoneses, vinieron y tomó el control Mao. Pero Mao no hubiera sido nada sin Zhou Enlai, un líder también de una familia muy rica, una persona muy educada, una persona que supo moderar. Entonces tú dices, ¿qué? ¿De ahí vienen? Sí, de ahí vienen. O el mismo Yasser Arafat, por ejemplo, de la OLP, de la Organización de la Liberación de Palestina. El abuelo de él fue un allegado a Hitler. Entonces tú dices, a ver, o sea que vienen de familias con dinero. Sí, vienen de familias con dinero. Entonces, ¿cómo se puede? Y con esto lo que quiero decir es que no solamente se da en personas de dinero, se da en todo el mundo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora bien, ¿cómo podemos contrarrestar esa tendencia a esa radicalización destructiva? ¿Cómo podemos hacer? Y este es el punto. ¿Se puede lograr evitar eso destructivo si tú y yo evitamos el vacío, tanto en el corazón como en la mente? Las dos cosas. Escucha bien esto porque es importante. Si tu familia, tus hijos y todo, la gente que tú tienes alrededor, tienen un vacío en su corazón y en su mente, no saben por qué viven, no han abrazado una razón de vivir, no tienen propósito de vivir, algo va a llenar su corazón. Algunos padres lo llenan diciéndole, esta es la empresa que yo te voy a dejar, hijo, trabaja en esta empresa. El muchacho se mentaliza, sí, esta va a ser mi empresa, por esto es que yo voy a vivir, por esto es que yo voy a desarrollarme. De repente se da cuenta que el dinero no lo es todo. Es como una planta, imagínate una planta que no recibe suficiente agua. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo se va debilitando y se vuelve vulnerable a las plagas. Y hay un montón de plagas hoy, especialmente en este tiempo de las redes sociales. Entonces, de manera similar, ya trayendo todo esto a la iglesia, las personas de la iglesia que no aceptan o que no reciben suficiente enseñanza de la palabra de Dios, empiezan a debilitarse paulatinamente, no sucede de la noche a la mañana, pero comienzan a debilitarse, volviéndose susceptibles a influencias ultra negativas. Se vuelven divisivos, se vuelven personas muy peleonas, se vuelven personas rencillosas, comienzan a tener problemas con los demás y en algún momento se vuelven muy radicales y fanáticos. Entonces, igual que aquellos que no son creyentes, nosotros los cristianos necesitamos impedir que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, exista tal cosa como un vacío. Entonces, para eso, tú y yo necesitamos definitivamente entender la estrategia del enemigo de Dios. ¿Cuál es la estrategia del enemigo de Dios? Simple y sencilla. Aprovechar el vacío interno, escucha bien esto, que tú tienes, el vacío interno que puede existir en tu corazón para sembrar confusión, duda y radicalización. Eso, simple y sencillamente. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tienes ese vacío interno? O te lo voy a poner de una forma positiva, ¿tienes una razón de vivir? ¿Cuál es tu razón de vivir? Si tu razón no es suficientemente poderosa, hay que tener cuidado que ahí se esté formando un vacío que alguien más lo llene. Puede ser que quien te lo llena durante algún tiempo sea uno de esos negocios piramidales, que cuando una persona entra a esos negocios se le nota, de repente cambia y se vuelve dinámico durante un tiempo. ¿Pero por qué? Porque llena un vacío. Hay otros
que se vuelven fanáticos de los juegos, pero cuando te das cuenta, volvemos otra vez al mismo punto, es ese vacío interno que tenemos. Entonces, como cristianos, ¿cómo podemos nosotros solucionar el problema de ese vacío? Bueno, simple, abrazar una misión que nos llene completamente. El cristiano necesita abrazar una misión que lo llene completamente. Entonces, surge la pregunta del millón, ¿cuál es la misión entonces más grande y más inspiradora? ¿Y qué lugar tengo yo en esa misión? Aprovecha el día, vive una vida extraordinaria, aprovecha el momento. La Biblia dice que le pidamos a Dios tal cosa y David lo hacía, y vemos que otros hombres de Dios y mujeres de Dios también lo hacían. Le pedían a Dios que pudiéramos aprender a contar nuestros días de tal manera que trajéramos sabiduría a nuestro corazón. Es básicamente lo que ella está diciendo. Entonces, eso implica que tú y yo podamos meternos, entender, vivir la misión más grande e inspiradora. Leamos Mateo capítulo 28, versículo 19. Cuando Jesús estaba partiendo, antes de él venir y llegar a ascender a los cielos, él vino y le dejó una misión a los discípulos. Esa misión es la misma que aplica a tu persona y a mi persona. Le dijo, o sea, no era solamente para ellos, es también para tu persona y para mi persona. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto se conoce como la Gran Comisión. Por eso es que cuando alguien te pregunta, ¿dónde te reúnes? En Gran Comisión. Entiende la importancia de esto, ¿eh? El hecho de que Jesucristo nos dijo, vayan y hagan discípulos. Y aquí podemos notar bien claro el 3 por 1 o el 1 en 3, ¿verdad? Y es discipular, bautizar y enseñar. Jesús nos da un 3 en 1. Hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles. Y te voy a decir, esto es una misión heroica. Y tú eres parte esencial en eso. Probablemente tú digas, ok, pero eso suena religioso. Yo pensé que usted me iba a estar hablando de ser un líder político importante que cambie México, o que pueda hacer algo en las Américas, o que traiga ayuda a nivel mundial. Una cosa no descarta la otra. De hecho, miremos el caso de Martin Luther King, que por cierto, mañana es el día de Martin Luther King y el día de la ascensión, de la toma de posesión presidencial en Estados Unidos. Es interesante que Martin Luther King era un ferviente pastor bautista. Estaba en el área de Atlanta como pastor y posteriormente empezó a moverse en el área de los derechos en contra de la segregación y te voy a decir, muchas veces así sucede. Dios utiliza a personas en las iglesias y los va entrenando y los va capacitando para que en determinado momento, cuando ellos vienen, que ya están en el mundo, porque tú sabes que nosotros no vivimos en Marte, vivimos en la Tierra. Cuando salimos de acá encontramos gente que no es creyente. Nosotros no estamos en un lugar, no estamos en una finca trabajando todos juntos, olvidándonos del resto de las personas. Vivimos alrededor de no creyentes. Entonces, cuando tú entras donde ellos, tu labor es misionera, tu labor es realmente de hacer la gran comisión. Piensa en un equipo de construcción, no todos definitivamente son arquitectos, ¿verdad? Pero tú tienes tu lugar en esa construcción. ¿Cuál es tu papel en esta misión? ¿Cuál es? ¿Cuál es el papel que Dios te ha dado a ti? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 12, versículo del 4 al 7, dice,
Hay diversidad de dones, hay diversidad de regalos que Dios da, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios en el contexto bíblico, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Entonces tú te das cuenta, hay un montón de cosas. Dios te ha dado dones, talentos, habilidades, cierto tipo de capacidades. Te ha dado oportunidades que tal vez otras personas no tienen. Me acuerdo en una ocasión que un querido hermano ahí, a él le costaba mucho reunirse por un asunto de salud extrema que tenía, pero él tenía mucho dinero. Y me acuerdo que en un momento debíamos presentar, creo que eran como 10,000 o 15,000 firmas para pedir cierta cosa, y juntos la iglesia salimos a pedir esas 10,000 o 15,000 firmas y recogimos más de 100,000 firmas. Y lo hicimos en 2 días. Y después de eso dijimos, vamos a entregar esto. El problema es que teníamos que recorrer 3,000 o 4,000 kilómetros para entregar las firmas. ¿Cómo lo podíamos hacer? Y vino esta persona y dijo, ahí hay un avión, utilicen el avión mío. Háganlo. Entonces, uno dice, ¿qué? O sea, Dios utiliza a todo el mundo. O sea, Dios te quiere usar a ti. ¿Cómo te va a usar? Francamente, yo no lo sé, pero la Biblia dice que tú tienes áreas de fortaleza, aunque te hayan dicho que eres un tonto, no lo creas, tú tienes áreas de fortaleza, aunque alguien te haya mentalizado a que eres un fracaso, que tus calificaciones no son lo máximo, no les creas tampoco, porque si fuera así, hay muchos genios que hemos tenido que serían un solo desastre, porque se aburrían en las clases, ¿verdad? Era demasiado poco para ellos. Entonces lo que te quiero decir de alguna manera es, tú tienes mucho más que dar de lo que has hecho hasta el día de hoy, mucho más. Algunos de nosotros ya estamos en esa parte final de nuestra vida, pero hermanos, esta es una iglesia bien joven, súper joven. Tenemos un montón de cosas que hacer para la gloria de Dios. Y tal vez tú dices, así como que te has venido mentalizando, no, yo solamente soy un destornillador, ¿verdad? Yo no sirvo, yo jamás voy a poder ser alguien importante. Pues te voy a decir, hasta el destornillador es vital. Todos aquí somos importantes. Es como el cuerpo. Aquel que dice que el cuerpo no es importante, a ver, cuando tienes problema de una uña encarnada, ¿es importante la uña o no? Claro que es importante. O simplemente se te cae una pestañita dentro del ojo, ¿cómo te sientes? Entonces, definitivamente nosotros somos importantes. Tú eres importante. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo yo puedo encontrar mi misión? Me gustaría decirte que tal vez, me gustaría decirte lo siguiente, pero no es así. Me gustaría decirte, sencillo, recibe un curso, cuesta $100 y es un examen y te va a venir en lo que eres bueno y después de eso ya se te arregló la vida. No es así. Dios en su sabiduría ha entendido, y gracias a Dios que es así, que nosotros somos seres tan complejos, tan especiales, con tanta fuerza, que Dios prepara una serie de cosas en tu vida y te pasa a través de un proceso. Pero decimos que la vida no es lineal, tiene sus, ¿verdad? Y todo eso te va preparando para que en determinado momento puedas ser tú esa persona fuerte, dura, resiliente, de seguir adelante, aunque todo el mundo te dice que no. Y tú dices, sí, esto es sí, y vamos hacia adelante. Y un montón de gente que no tiene el valor de hablar, te va a comenzar a seguir. Para eso se necesita ser realmente una persona entrenada en el sufrimiento. Y yo creo que el proceso de hacer discípulos
El proceso de yo discipular a otros y el proceso de que otros me discipulen a mí, realmente es un proceso donde hay un grado de sufrimiento. Y cuando digo un grado de sufrimiento no es cómodo que alguien venga y te diga, oye, no puedes seguirle gritando hacia tu mujer, ¿no? No puedes hacer esto, o trabaja esta área de oportunidad en tu vida porque la necesitas. Entonces, muchas veces estamos tan cómodos, las series, las películas, las redes sociales nos tienen entontados completamente y llega un momento en que perdemos nuestra vida. Entonces, definitivamente, hacer discípulos es importante. ¿Quieres meterte a la gran misión? Comienza a ser discípulo, comienza a vivir y a entender, a ver, ¿qué significa esto? Porque, por ejemplo, tal vez tú me puedes decir, ¿qué es esto de discipular? ¿Qué es esto? Pues implica algunas cosas que dentro de poco vamos a mencionar. Quiero contarte que yo creo, en mi opinión, que nosotros, si queremos ser buenos discipuladores, no podemos vivir como islas así solitarias, abandonadas. Tenemos que ser parte de un equipo. Por eso es que aquí en Gran Comisión hacemos mucho énfasis en los grupos de crecimiento. ¿Has escuchado eso? Grupos de amigos, ¿verdad? Llámala como tú quieras, células, grupos de amigos, lo que sea. Por ejemplo, hoy que íbamos entrando acá, le estaba diciendo a algunos hermanos que había visto unas fotos ahí que nos enviaron de un par de grupos. Y qué bonito ver a la gente allí, ¿verdad? Juntos, aprendiendo de Dios. Y hay un gran trabajo allí. Discipular requiere la misma constancia de las hormigas arrieras. ¿Han tenido ustedes hormigas arrieras en su casa o en su jardín alguna vez? ¿Conocen las hormigas arrieras? Esa hormiga grande, cafecita o anaranjada que hay. Pues les quiero contar que nosotros tuvimos en nuestra casa hace poco en el jardín. Y de repente nos aparece un hervidero ahí de hormigas. Y nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer con esto? Y Loida rápidamente fue a un lugar donde vendían veneno. Regó veneno y nada, más bien más fuerte, miraban. Después probó con otro veneno. Después con otro veneno. Bueno, llegó un momento que estábamos pensando, quizás vamos a agarrar gasolina. Vamos a llevar la gasolina, la vamos a poner allí, le vamos a meter fuego. Imagínense, hasta que por ahí salió un video que vimos de una persona que se le ocurrió hacer eso. Y había una fuga de gas abajo y ¡boom! Se mira cómo se levanta todo el jardín. Gracias a Dios no le pasó nada a la persona. Y cuando pensamos en eso con Loida, no, mejor no, ¿verdad? Entonces, pero así nos sentíamos hasta que vino un experto en hormigas arrieras, que le voy a decir, se pasó a la otra casa, se metió en una casa que estaba con cemento, entró en el único lugar que encontraron y ahí se llevaron la tierra de nuestro jardín, se lo llevaban a las otras personas. Ellos abren donde tenían unas consolas de videojuegos y ahí estaban todas aquellas hormigas en la tierra. Increíble, qué trabajadoras son súper trabajadoras. Y nosotros somos como las hormigas arrieras, nada que ver. Entonces, definitivamente, y esto es algo que yo he visto, cuando en un grupo de crecimiento tenemos un grupo de personas que dicen, oye, yo definitivamente quiero tener el más grande propósito de la vida viviendo dentro de mí, y voy a probar eso de hacer discípulos y de tener quien me discipule en las dos áreas. Yo discipulo, pero también quiero que alguien me discipule a mí, o que algunos me discipulen a mí. Entonces, cuando yo tengo esa idea, ¿sabes qué sucede? Muchas cosas en tu vida comienzan a tener razón de ser, muchas cosas. Ese vacío que tú has sentido y muchas veces no lo sabes cómo definir, porque tal vez lo defines, es que me falta una vacación, me falta comprar una camioneta, no es que tengo que comprar otra casa, no, que tengo que sacar una maestría, y haces eso y todavía sientes aquel vacío,
Porque el vacío tiene que ser llenado con lo que es correcto. Y cuando tú comienzas a entregarte al Señor para la más grande causa que puede existir, tú vas viendo cosas diferentes. Por ejemplo, los grupos más vibrantes que yo he conocido y que tienden a multiplicarse con bastante frecuencia, por lo menos mucho más que la mayoría de los grupos de crecimiento, son aquellos que tienen las 3 Vs, ¿verdad? O sea que en las reuniones procuran mantener por lo menos un poquito de los elementos de las 3 Vs. La primera V tiene que ver con vida, ¿verdad? Que es aquel grupo de personas, uno, que son amigos, que se quieren, pasan tiempo juntos, además de eso tienen comunión. Cuando digo coinonía y amistad, vienen y abren hasta lo más íntimo que tienen muchas veces, cuentan los problemas que tienen con la familia, piden oración. Eso es un grupo muy unido, ¿no creen ustedes? Este es el momento de la cena y de cuando estamos en grupo. El problema es que muchos de nosotros somos buenísimos para la vida, ¿verdad? Nomás que se nos olvidan las otras 2 Vs. Y entonces uno dice, ¿qué tal estuvo el grupo? Comimos. La carne asada estuvo brutal. Estuvimos hasta las 4 de la mañana todos juntos. ¡Qué bueno, qué bendición! Ahora bien, tuvieron un buen tiempo de vida. Los felicito. Sigan haciendo más eso. Ahora bien, tuvieron tiempo de verdad, que es la otra V, que es cuando hay una enseñanza sólida de la palabra de Dios. No tiene que ser 2 horas, 3 horas, no tiene que ser alguien que se ponga de pie y que le diga a la gente, siéntense aquí a mis pies que yo les voy a enseñar. No tiene tanto que ver eso, sino el estudio de un versículo, de un pasaje de la Biblia, estudiarlo, entenderlo, profundizar en eso, discutirlo. Entonces nos damos cuenta cuando hay vida en un grupo, está esa verdad, pero también tenemos la otra V, que es la visión. ¿Qué es eso? Que el grupo rápidamente se prepara. A ver, hermanos, la próxima semana el tema que vamos a tocar aquí en el grupo va a ser este. Es un buen momento para que invitemos a alguien nuevo. Es un grupo que está pensando para allá. No es el grupo que dice, nosotros siempre juntitos vamos a estar por 30 años. No. Ellos son de la mentalidad, a ver, necesitamos lo antes posible abrir más grupos por toda la ciudad. Por ejemplo, ¿qué nos impide a nosotros tener 1000 grupos de crecimiento aquí en Monterrey? ¿Quién nos lo impide? ¿Hay gente? Sí, podemos tener 100,000 grupos. ¿Quién nos lo impide? Que no tenemos todavía 100,000 líderes para dirigir esos grupos. Necesitamos que las hermanas y los hermanos que están aquí se conviertan en líderes para poder dirigir estos grupos que tenemos acá. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha emocionado últimamente es, vamos a abrir un grupo en Guadalupe, ¿sabían ustedes? Entonces, 5 parejas o 6 parejas se están uniendo, buenísimas parejas todos ellos, se están uniendo para formar un grupo en Guadalupe. Y digo yo, qué bendición, o sea, porque tenemos bastante en esta parte, en el área de Cumbres, pero qué bueno que ellos están pensando en otra área. Y ayer estaba diciendo uno de ellos, y queremos abrir lo antes posible, uno más en esa zona, y a ver, y comenzaron los hermanos a hablar y a pensar, queremos comenzar nuevos grupos. ¿Por qué? Porque muchas veces el discipulado se da dentro del grupo. ¿Me explico? El discipulado se da dentro del grupo. Entonces, cuando tú estás fuera de un grupo, la verdad, estás viviendo para ti. Así. Estás viviendo a punta de lo que consigues cuando vienes a esta reunión, a la reunión del domingo, que te puede inspirar, te puede animar, pero no es suficiente. Tú necesitas más que eso. Tú necesitas vivir el cristianismo. Y entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que discipular? Están las 3 Vs. Si en tu grupo no ves estas 3 Vs, eso explica por qué no se están multiplicando como se tienen que multiplicar. Eso explica por qué el grupo no crece como debería de crecer. Eso explica por qué las personas no se desarrollan como se tienen que desarrollar. Esas 3 Vs son muy importantes. Ahora bien, surge la pregunta, está bien,
Tenemos un grupo, están en las 3 V's claras de visión, vida, de verdad allí. Pero, ¿qué discipular? Bueno, vamos a algunas cositas. Dar el evangelio, por ejemplo. Dar el evangelio. ¿Qué discipular? Voy a enseñarle a mi discípulo a que le hable a otros acerca de Jesús. Por ejemplo, el 5 de febrero, así es, ¿estás por ahí, Raúl? El 5 de febrero vamos a tener una capacitación aquí de cómo contestar objeciones que usualmente nos hacen cuando nosotros damos el evangelio. Entonces, vente el 5 de febrero, aquí vamos a tener un buen tiempo juntos. Entonces, enseña a una persona a dar el evangelio. Alguien dice, no, es que yo no quiero usar megáfono. A ver, ¿cómo es eso? Sí, que no quiero que me pongan con un megáfono. A ver, explícate. Sí, que yo vi que una persona la llevaron a evangelizar a la macroplaza. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Porque yo sé que muchas personas cuando oyen evangelismo es que los llevan a un lugar, los bajan, los llevan como en una acarreado, en un camión, ¿verdad? Que se bajen en un lugar y que comiencen a gritar en la calle. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que seas un experto en influenciar a tus mejores amigos, familiares y gente que está alrededor con el evangelio. Entonces, recuerda, tú y yo no podemos discipular a alguien que no es salvo. ¿Es correcto? ¿Se puede discipular a alguien que no es salvo? Imposible. Yo discipulo a aquella persona que ya creyó en Jesucristo como Salvador. ¿Qué más se puede enseñar ahí? Enseñarle a invitar. Es una ciencia, saber invitar, bautizarlo. Y simplemente estamos mencionando todo. Transferencia y enseñanza de vida. Cuando alguien dice, ¿qué es bautizar? Más que hacer lecciones, porque por ejemplo, pues, ponte a pensar. Si yo te dijera que discipulado es hacer las 17 lecciones que tenemos. Si yo te dijera eso a ti, ¿no crees que lo mejor sería que sacáramos un video de las 17 lecciones y algo de interacción que ya estuvo? Pues ya eres un discípulo después de hacerlo. No es así. Hay transferencia y hay enseñanza de vida. Por ejemplo, hey, brother, fíjate que voy a ir a Montemorelos, ¿me puedes acompañar? Le dice la persona al discípulo, dice, sí, fíjate que tengo tiempo, vámonos pues para allá. Van platicando, se abren, salen cosas a relucir. No hay nada que te ayude más a conocer a una persona que hacer una de estas 3 cosas. Tratar con dinero con esa persona, viajar o hacer deporte. Porque cuando uno hace deporte, se da cuenta que esa persona tan tranquilita se le salen las malas palabras cuando está compitiendo. O se da cuenta que aquel que es bien buena gente, con el dinero algo cambia y se vuelve terrible, un rico macpato. O te das cuenta también que esa persona, y te das cuenta en el viaje, que esa persona fácilmente pierde la dulzura de carácter cuando está cansada o cansado. Dice, ¿qué? Y se enojó el fulano, sí, que yo estaba cansado, perdonen hermanos. Cuando uno viaja con la gente, entonces te das cuenta que es transferencia y es enseñanza de vida. Tú comunicas con lo que tú eres. Lo que tú eres, tú lo transmites a los demás. ¿Qué más podemos discipular? Fíjate, si tú notas, estamos haciendo una lista ahorita, entonces que nadie diga que es aburrido eso de estar discipulando. Hay bastante trabajo. Por ejemplo, buscar, meditar y escudriñar la Biblia es otro mundo de discipulado donde tú y yo podemos ayudar a las personas. También aprender a obedecer. Hay mucha sabiduría en aprender a obedecer. Orar, enseñar a los hermanos a orar. El 29 de este mes tenemos una reunión de oración aquí en medio de nosotros. Que es el día miércoles, ¿verdad? A las 8 de la noche. Vamos a reunirnos todos a orar. Y todos los lunes hay reunión de oración de hombres a las 8 de la noche. Hay un link ahí por si lo pueden pedir. Por otra parte, enseñamos a servir. Enseñamos a ser personas que sirven a los demás, que tienen esa actitud, al más necesitado. Enseñamos a dar generosamente la obra también. ¿Verdad? Muchos de nosotros definitivamente, por ejemplo, estábamos hablando con Loida, me dice Loida, estábamos hablando un poquito acerca de los diezmos y las ofrendas. Y yo le decía a Loida que algo que marcó nuestra vida fue que nosotros recibíamos una entrada, inmediatamente apartábamos lo que era
y lo enviábamos. No nos quedábamos con eso, porque una vez que nos fuimos a vivir a El Salvador, yo no tenía la oportunidad de rápidamente venir y sacar ese porcentaje que habíamos apartado para el Señor y enviarlo. Y se quedaba 10 días, 15 días guardado. Y de repente decíamos, no, solamente voy a sacar 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. ¡Ay, que la luz! 1,000 pesos. Y entonces cuando menos nos dimos cuenta, ya no teníamos nada. Y entonces pasaban los 2, 3 meses que hicimos eso y nos dimos cuenta, no estamos diezmando. Entonces cambiamos la manera y lo primero, vamos a dar, cuando Dios nos mande una posibilidad financiera, Dios nos mande un ingreso, inmediatamente lo voy a apartar y lo voy a enviar. No lo voy a guardar, porque si lo guardo, me lo como. En el caso nuestro, ¿no? Hay algunos hermanos que son increíbles administradores, pero en nuestro caso eso no fue posible. Entonces, cuando te das cuenta de todo lo que se puede discipular, ves todo lo que se puede discipular, no tienes tiempo para perder. Como decía aquí Robin Williams, Carpe Diem, aprovecha el tiempo, porque tu vida es extraordinaria, aprovéchala. Pregunta, así con toda la sinceridad, antes de concluir, pregunto, ¿ustedes creen que va a llegar un momento en la vida cuando ustedes tengan 80 años de edad, por decir algo, si Dios les permite llegar a los 80, que van a venir todos los hijos a decir, papá, o abuelito, o bisabuelo, lo que sea, te admiramos mucho como cuando nosotros llegamos a la casa, estabas allí viendo las series? Y no podíamos hablar porque tú estabas viendo la serie. Gracias por ser como eres. Te van a felicitar por eso. ¿Y cómo era tu abuelito? Bien lindo, siempre miraba las series. Estaba metido en las redes sociales o estaba con el celular. ¿Quieres que te recuerden así? ¿Verdad que no? ¿De qué se recuerdan los nietos y las nietas? Mi abuelito vino y me iba a recoger a la escuela cuando mi mamá o mi papá estaban enfermos y me daban besos y me abrazaban y me querían. O sea, yo era especial para ellos. ¿Verdad que ese es el recuerdo que tienes? ¿Verdad? Definitivamente es una de las cosas ese es el tipo de cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón. Entonces, es pensar en servir y no en ser servido. De eso se trata. Aprovechar mi vida en servir en el área de discipulado en vez de ser servido. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿estás listo para decir sí? ¿Estás listo para decir, Señor, sí, yo quiero que tú me utilices en la gran comisión? Yo quiero que tú me utilices para hacer realidad Mateo capítulo 28 en mi vida. Fíjate que aquí no estamos hablando que tienes que ser perfecto, solamente dispuesto. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, Dios lo va a hacer. La pregunta es si realmente lo quieres hacer. Y yo quisiera en este momento terminar con una oración. Antes de hacer esta oración te quiero decir, si Dios pudo usar a un pastor de ovejas como David, o a un pescador impulsivo como Pedro, o a una joven con un historial terrible desde el punto de vista sexual, como María Magdalena. Si Dios pudo utilizar a una muchacha enferma y sacarla adelante, si Dios pudo usar a una mujer que había sido maltratada por 4 o 5 hombres y el que tenía en ese momento no era su marido, si Dios los pudo usar a ellos, pregunta, ¿tú crees que tú no puedes participar en esto? Sí puedes participar. No se necesita perfección. ¿Qué se necesita? Disposición. ¿Tienes la disposición? Hagámoslo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí en la quietud de nuestro corazón, te quisiéramos animar a que te comprometas a discipular y ser discipulado, a salvar a personas comunicándoles el evangelio, a discipular bien,
a hablar con un líder hoy y descubrir cómo puedes ayudar a prevenir que haya un vacío en tu corazón que te lleve a tener ideas erróneas. No se trata de lo que no tienes, sino que se trata de lo que estás dispuesto a dar. Señor, gracias porque tú nos das una misión enorme. Y aquí tenemos a varios hermanos, Señor, hermanos y hermanas. Algunos han estado viviendo grandes sueños. Y cuando esos sueños se terminan, el vacío es terrible. Enséñanos a entender que la verdadera felicidad radica en hacer tu voluntad. Y te pido por estas personas que están aquí el día de hoy, por todos mis hermanos y mis hermanas, con un vacío en su corazón, que tú los puedas guiar a vivir para esta gran misión que tenemos. Que podamos evitar que Satanás use el vacío de información, de formación o de transformación para engañar. Y tú que estás con los ojos cerrados, te quiero preguntar, ¿estás listo para unirte a esta misión divina? ¿Estás listo? Si tu respuesta es sí, este es un gran día. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tenemos la oportunidad de servir al Rey de Reyes. Tenemos oportunidad de hacer una gran diferencia. No sabemos cómo nos vas a usar de una forma específica. Sabemos cómo usaste a Martin Luther King, Señor. Sabemos cómo usaste a muchos hermanos y hermanas alrededor de todo el mundo para evitar tragedias, para hacer grandes cosas. Pero no sabemos cómo nos vas a usar a nosotros. Ayúdanos a dar esos primeros pasos, siendo discipulados y aprendiendo a discipular. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.